Baño de Arteza presentado por Milagros Palafox. Lavarse las manos antes de realizar el procedimiento. En la parte limpia, la más lejana de la tina, colocar la ropa en orden de uso. Identificar la parte sucia, que es la más cercana de la tina, colocar al niño antes de bañarlo y desvestirlo, dejando solo en pañales. Cubrirlo de los hombros hacia abajo con una manta o una toalla. Colocar 2 torundas mojadas y 2 torundas secas intercaladas, una entre una seca y una húmeda, en los espacios interdigitales de la mano no dominante, ya que esta mano también sirve para inmovilizar la cabeza del niño. Con la mano dominante empezar a hacer el aseo. Iniciar limpiando los ojos con una torunda húmeda de distal, iniciando en el ángulo interno. Desechar la torunda y secar el ojo con una torunda seca, y hacer lo mismo en el otro ojo. Continuamos limpiando los orificios auditivos externos y el pabellón auricular, colocando intercalados en la mano no dominante 2 hisopos húmedos y 2 secos. Con esta misma mano dar posición lateral a la cabeza del niño y limpiar de igual forma el oído proximal. Limpiar las fosas nasales si es necesario, humedeciendo 2 hisopos y colocándolo en los espacios interdigitales con los secos. Empezar a limpiar la fosa distal introduciendo un hisopo húmedo con movimientos rotatorios, extrayendo la mayor cantidad de secreción. Secar y proceder a limpiar la narina. Lavar la cara en forma de 3 o 5, empezando por la frente, terminando alrededor de la boca. Primero con una torunda o una gasa húmeda y luego con una seca. Es importante proteger los orificios auriculares de la entrada del agua con los dedos medios y pulgar o colocando torundas de algodón. Tomar al bebé en forma de balón de fútbol, sosteniendo la cabeza con una mano y el cuerpo recargado en el antebrazo tórax de la enfermera. Hay que lavar y secar el cuero cabelludo, limpiando los pliegues del cuello, detrás de las orejas y la parte externa de los pabellones auriculares. Desnudar al bebé y colocarlo dentro de la tina.
Enjabonar y enjuagar la parte anterior del cuerpo, desde el cuello hasta los pies, empezando por cuello, tórax, hombros, axilas, brazos, manos, abdomen y miembros inferiores. Lavar los genitales con torundas. En las niñas, separar los labios mayores y limpiar entre los pliegues. Voltear al niño para lavar nuca, espalda, parte posterior de los miembros inferiores, región glútea, genitales y ano. Dar la vuelta para secar y envolverlo en una toalla. Comenzar a vestir empezando por la parte superior. Al final de realizar este procedimiento es importante retirar el equipo y hacer las anotaciones necesarias.